Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí con Miguel, nuevamente compartiendo un nuevo micro eh, para la Biblioteca Popular Porteña, este micro que iniciamos hace unos años atrás y que lleva el nombre Más cerca de los libros. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Nora. Un placer nuevamente estar contigo compartiendo estos micros. Realmente para mí también es un gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de una figura muy interesante, muy destacada de la literatura argentina, que fue y es porque lo sigue siendo, nos acompaña con sus libros y lo podemos encontrar en bibliotecas y librerías y tiene una trascendencia en el tiempo, que se llamó Roberto Alfredo Fontana Rosa, más conocido como el Negro Fontana Rosa. Esta persona nació en la ciudad de Rosario y pasó sus primeros años de vida, y en realidad toda su vida en esa ciudad de la que nunca abandonó, pero vivió en una calle, en una casa antigua de la calle Catamarca, esquina Corrientes. Lo cito porque es un lugar muy especial en Rosario. Bueno, allí vivió con sus padres y una hermana, la única hermana que tuvo. Su padre, en realidad él lo define como un muy buen padre, pero un padre que no estaba muy presente en el hogar debido a su actividad deportiva. Era técnico de un equipo de básquet y por eso era muy, digamos, muy continuamente, digamos, viajaba y estaba muy poco en su hogar. Pero de él aprendió mucho y aprendió justamente este acercamiento, ¿no es cierto?, al Claro, deporte. el deporte. Su madre, él la define como una persona muy buena, muy cariñosa y que tenía un don muy especial que era el de reírse, el de saber reírse y disfrutar de la risa. Por eso estas cosas fueron Claro. tal vez marcando, ¿no es cierto?, eh, fueron pequeños detalles que sumaron para que él se convirtiera en lo que fue. Bueno, transcurre sus primeros años, como cualquier niño, concurre a la escuela y llegado en la secundaria, ingresa a un politécnico. ¿Por qué Miguel ingresa a un politécnico? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad que, bueno, desde muy chico se lo conoce como un chico inquieto. Desde sus inicios ya empezaba a mostrar, no quizás con claridad, lo que él iba a hacer posteriormente con su vida, pero sí era un buen lector de historietas. Y ahí, bueno, empieza a la edad de, bueno, 8 7 años, muy corta edad, a ir a los kioscos de revistas y bueno, sus padres, como si bien no eran una familia adinerada, era una familia de clase media. Su padre era vendedor de seguros, También. actividad que también, como muy bien mencionaste, Nora, no le permitía estar o compartir mucho tiempo con su familia, ya que bueno, trabajaba durante la semana y los fines de semana como técnico de básquet se tenía que ausentar con esto de los torneos y los viajes, etcétera. Y bueno, él empieza y pasa su primaria. ¿Y por qué llega a esa escuela al Politécnico? Porque, bueno, él le gustaba dibujar. En todo momento dibujaba. De hecho, su hermana decía que dibujaba cuando hacía las tareas, tomaba un tiempito para dibujar al costado y siempre estaba dibujando en todos lados. Así que su padre le dice, bueno, como te gusta el dibujo, anda al Politécnico porque ahí enseñan dibujo, Claro. con un pequeño detalle de que el dibujo al cual él quería dedicarse, o por lo menos lo que a él le gustaba, que era ya la caricatura, eh, el humor, no tenía absolutamente nada que Nada ver que con ver. el dibujo técnico que se enseñaba en el Claro. Politécnico. Lo que él quería era dibujar, pero de otra manera. O sea, Exactamente. bueno, ya expresaba toda su creatividad, ¿no es cierto?, en esos dibujos que él hacía, ¿no? Y bueno, así se convirtió en un dibujante, aunque él dice y expresó en muchas entrevistas y en muchos escritos que no fue un gran dibujante, pero bueno, fue, además de escritor, fue guionista, humorista gráfico, dibujante e historietista, como bien lo mencionaste antes, ¿no es cierto? Destacado escritor con una narrativa muy especial que nos llevó, que nos lleva y nos llevó y nos lleva al mundo futbolero.
pero en toda su obra podemos registrar diversos estilos. Acercó, como dije yo, el mundo futbolero a la persona que no le interesaba o no sabía mucho de fútbol. O sea, no solamente escribió sobre fútbol, sino que tuvo esa capacidad de acercar al público que lo leía o al que estaba, digamos, un poco por curiosidad sabiendo que era su obra, lo atrajo a ese mundo futbolero muy especial que ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que transmite en sus libros que hoy trajimos aquí. Su carrera se inicia como dibujante. Sí, su carrera inicia como dibujante, pero nos podemos remontar un poco a la edad de los 13 años, si mal no recuerdo, en donde, bueno, él deja la escuela porque repite tercer año. Entonces ya la escuela deja de ser en realidad nunca fue un gran motivador para él. Entonces él decide dejar la escuela y empezar a trabajar. Empieza en una agencia de publicidad. En dicha agencia de publicidad comienza, bueno, a asistir en lo que se necesitaba, a realizar labores de cadete. Estando en la agencia de publicidad, él tiene la posibilidad de, bueno, de hacer algunos dibujos, pero todavía no hizo nada trascendental ni nada que tuviera que ver con, digamos, con su carrera como historietista. Recién en el 68, él recibe el llamado, lo contactan para que haga unos dibujos o la portada de una revista que se llamaba Boom, de Rosario. De Rosario. Y ahí es donde yo creo, bueno, previamente con algunas intervenciones en la parte de publicidad, él trataba siempre como de incorporar el humor en la agencia de publicidad, hacía cosas distintas. Cuando publicitaba algo, entonces se destacó básicamente por eso, por tener un estilo particular. No era simplemente la promoción de un servicio o de un producto, simplemente mencionando los servicios o los detalles del producto. Él trataba siempre de incorporar humor a eso. Pero recién yo creo que en el 68, ya con esa participación directa en la parte, diríamos, 100% creativa con esta revista, es que él empieza su carrera. Bien. ¿Y cómo llega a Córdoba? ¿Cómo se incorpora a la redacción de la revista, la famosa revista Hortensia? Bueno, a Córdoba llega porque, bueno, comienzan a buscar, Córdoba, Hortensia se convierte como el epicentro del humor, ¿sí? De la sátira de ese entonces. Llega por medio de recomendaciones, entonces es como que escuchan de una persona que hace una serie de escritos, le piden a él, amigos, si conocidos, les piden que mande una serie de dibujos como para ver si podría estar o ser publicado en la revista. Él manda muchísimos bocetos, los cuales son tomados bien, y ahí es donde empieza, bueno, su carrera, quizás podríamos decir un par de escalones más arriba, y donde él ve y encuentra la forma en que, bueno, esto realmente me gusta, y esto que a mí me gusta realmente lo puedo hacer, y bueno, puedo llegar a vivir de esto. Ahí empieza su participación en Hortensia, conoce a ciertas personalidades del momento, de las historietas, y eso, bueno, le permite ya empezar su carrera. Haciendo un humor diferente, ¿no? Acercándose a lo que es el humor cordobés, que es muy difícil, muy distinto, perdón, al humor porteño, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que lo caracterizaba a él, bueno, era en un principio que no era uno de esos dibujantes prolíficos, porque siempre lo mencionó y dijo, yo realmente no soy un dibujante experto. Había como una línea de dibujantes de las artes plásticas que estaban más centrados o preocupados por la línea, por los trazos, y había otra línea que, bueno, era la línea de él, que era que lo que más le importaba era el mensaje, o sea, el mensaje, el humor o lo que transmitía, y después venía el dibujo. Exactamente, él dice que el dibujo fue como algo que respaldó el texto, ¿no? Tal Por cual. eso decían, yo no soy un dibujante experto como son otros de mis colegas, sino que, bueno, para mí el dibujo tiene esa función, ¿no? Tal cual. Pero bueno, volviendo a toda su obra, por supuesto fue muy prolífica, escribió 3 novelas y 12 libros de cuentos, además de cuentos sueltos y que fueron muy bien reconocidos, ¿no? Tal cual. Hablábamos de la parte futbolera. Bueno, él también desde su infancia, si bien como
dije antes, no comulgó con el básquet del cual era seguidor su padre, sí se volcó a la parte del fútbol y siendo muy pequeño, a los 10 años, fue por primera vez a la cancha a ver un partido de su equipo del corazón, que era Rosario Central, que jugaba en aquel momento con el Tigre, en el año 1958. Así que desde ahí empezó, ¿no es cierto? Y bueno, y en todas sus obras nos presenta eso, en todos sus cuentos, en la mayoría de ellos, todo ese ritual futbolero, cómo era organizar una partida hacia un juego de fútbol, hacia una cancha, sea en Rosario, sea en San Nicolás, sea en Buenos Aires, cómo se organizaba el equipo de hinchas, ¿no? Todas las cosas que sucedían, qué pasaba durante el viaje, qué pasaba durante el partido y qué sucedía después a la vuelta. Y hay cuentos muy ingeniosos, muy lindos, muy creativos. A mí me impactó uno que está en este libro que se llama Puro Fútbol, que recomiendo leerlo, que es se llama 19 de diciembre de 1971, y es realmente algo maravilloso, todo sí. El relato que él hace para, bueno, asegurar un resultado de fútbol que tendría que ser a favor, ¿no es cierto?, de su equipo y no del otro. Bueno, y cómo define a la gente de Newell's, cómo se ve ese Rosario dividido, ¿no?, que yo creo que es más fuerte que lo que sucede en Córdoba entre Talleres y Belgrano, lo que sucede en Rosario entre los hinchas de Newell's y los canallas que son los rosarinos. Sí, de hecho todos los futbolistas que han pasado por Rosario Central y no son hinchas, bueno, yo traigo a colación un jugador justamente de mis pagos, Teófilo, que jugó en River, que jugó en otros equipos a nivel internacional también, y siempre, bueno, una vez le preguntaron de todos los clásicos a nivel local o a nivel nacional del fútbol argentino, ¿cuál podés decir que se destaca mucho? Él dice, bueno, el clásico Boca River es un clásico conocido, que bueno, que llama la atención a nivel mundial, pero nada que ver y nada parecido a lo que ocurre entre Rosario Central y Newell's. Es otra cosa, dice, es algo que no te lo pueden explicar si no lo vivís. Es algo que tenés que estar ahí, divide familias, la pasión que se genera o sea, es algo que no lo podés explicar. Bueno, justamente el cuento que mencionaste es una fecha en particular, porque justamente se define el campeonato por primera vez, ¿no? Creo que la única vez en toda la historia del fútbol argentino que se define una final entre justamente estos dos equipos rivales, la final del campeonato argentino entre los dos equipos rivales, que gana Rosario por un gol, que después, bueno, siempre se hicieron bromas de este gol, que no me acuerdo, apellido Poi, creo que Alfredo Pedro Poi es el que hace el gol, y bueno, queda como para la historia esa situación y cómo hizo el gol. Pero todo lo que es el folclore del fútbol, que yo creo inclusive, creo que lo mencionó una vez en alguna entrevista, previamente cuando él empieza con las caricaturas y con las historietas, quizás él no sabía cómo incorporar esa pasión que tenía en el fútbol. Y una vez que encontró la forma, después de las historietas y después de realizar el humor, encuentra él la forma de incorporar el fútbol a la literatura, y es ahí en donde él empieza quizás a desarrollar toda su carrera. Porque Exacto. Convengamos, quizás en la época había muchos prejuicios, como en algún momento ya más adelante vamos a hablar sobre todo lo que era la literatura clásica, o sea, un prejuicio hacia el fútbol y mucho menos hacia la literatura que tuviera que ver con el fútbol, porque parecían cosas incompatibles. Exactamente. Nosotros hicimos una recopilación de algunas frases que son inolvidables de él y que muchas tienen que ver con el fútbol, ¿no? Algunas tienen otra temática y que, bueno, son muy profundas. A través del humor, él transmite mensajes muy profundos sobre la vida, ¿no? Por ejemplo, dice, ya lo voy a encontrar, bueno, esta es para también tenerla en cuenta. Algunos intelectuales serios habrán ocupado sus horas leyendo a Tolstoy, mientras yo leía El Gráfico.
esto es de, bueno, demostrar que él que necesitó justamente nutrirse no de grandes autores para poder escribir, sino de lo cotidiano y de esto, de su pasión que era el fútbol para poder escribir, como vos dijiste muy bien, cómo fue incorporando el fútbol a su obra, ¿no? Claro. Él se nutría del gráfico, de lo que leía. Tal cual. Y bueno, justamente en una de las entrevistas hablaba, la señora que lo entrevistaba le preguntaba de dónde salía su inspiración. Y él dice que inspiración es una frase, una palabra un poco romántica, que él no es como, no fue como otros escritores que sí necesitaban la inspiración que venía de arriba, de donde, bueno, no, él se nutría de las cosas cotidianas, de las cosas de todos los días. Y justamente en esas reuniones de amigos que él tenía en el emblemático Bar El Cairo, en el centro de la ciudad de Rosario, es donde también yo creo que él encontraba esos temas para luego desarrollar en sus cuentos. Porque el grupo se llamaba el grupo de los galanes, aunque ellos dicen que no había ningún galán en ese grupo, pero él llegaba a las 7 de la tarde. Generalmente era su horario de llegada, después de un día de trabajo iba a tomar el café y se reunía. Entonces, ¿de qué hablaban en esas mesas? Hablaban de mujeres, hablaban de fútbol, hablaban de las cosas cotidianas, del barrio, de los chismes, exactamente. Y bueno, de todas esas cosas que él escuchaba, no es que iba y contaba el cuento, creaba el cuento inmediatamente, pero todas esas cosas que él absorbía, que escuchaba y demás, era un complemento, ¿no es cierto?, para después desarrollar su obra literaria. Tal cual, tal cual. Bueno, y justamente eso que mencionaste previamente, esa frase que mencionaste, es un poco también como todo lo que él hizo, ¿no? Hizo mucha parodia y mucha sátira de lo que quiso. Y en este caso, bueno, siempre se hizo una crítica o la crítica literaria de la época, el status quo era como que no lo quería aceptar. Y a él no le importaba. Y muchos de sus allegados, por ejemplo, el historietista Chris, él decía, y realmente no le importaba, porque por ahí alguna persona te puede decir, bueno, no me importa y en realidad sí me afecta. Pero al negro no le afectaba eso, o sea, al negro realmente no le importaba porque nunca tuvo una pretensión bastante superlativa en cuanto a temas económicos o en cuanto a su estatus. De hecho, él dice que hubiese tenido, en realidad tuvo una carrera magnífica y grandiosa, pero siempre estuvo en Rosario. Dice, quizás hubiese obtenido algún otro cargo más importante o no, si me hubiese mudado a Buenos Aires, pero realmente no me interesaba eso. Con que pudiera vivir, con que pudiera pagar mis cosas y tener la vida, digamos, que básica, que mis necesidades cubiertas, no necesito otra cosa. Otra cosa. Y decía de Rosario que era su lugar. Rosario es mi ciudad. Y si bien no tiene paisaje, que a mí me parece que tiene un lindo, hermoso paisaje por la vista al río, decía, tiene mujeres, hermosas mujeres y tiene fútbol. ¿Qué otra cosa le puede interesar a un intelectual? Tal cual. Esas frases realmente... Esas frases que nos dejan un mensaje, ¿no? Otra muy linda es, una de sus citas más conocidas sobre el fútbol es, si hubiera que ponerle música de fondo a mi vida, sería la transmisión de los partidos de fútbol. Dicen algunas personas que lo conocieron que era capaz de estar en París una hermosa tarde de sol y en cambio de salir a pasear por París, si sabía que le transmitía algún partido importante de Argentina, y más si era entre Rosario y Newell's, él elegía quedarse en el hotel viendo el partido de fútbol. Tal cual. Y a diferencia de muchos periodistas, de hecho hay muchos periodistas de la época, Horacio Pagani, que fue una persona que compartió mucho con él, en coberturas de mundiales, en coberturas de eventos deportivos, dice, a diferencia de muchos periodistas, él veía cualquier partido, o sea, él no tenía problema en verse un partido de tercera división del fútbol húngaro. Él se sentaba, si estaba en la televisión, miraba el partido, porque a él lo que le gustaba era el fútbol. De hecho, hay otra frase, no sé si es así tal cual la frase, que se refería a sus habilidades del fútbol. Él dice, yo tengo dos problemas para jugar el fútbol, uno es la pierna izquierda y la otra la derecha. Nunca fue un gran habilidoso en el fútbol, pero bueno, de chico creo que intentó, por lo menos para divertirse, jugar.
jugar. Y dice que es el mejor deporte, porque es un deporte barato, no es como el golf, que tenés que comprarte algunos elementos para jugarlo, y además es la comunicación con el otro, es el hecho de poder descargar a través de gritos, de carreras, bueno, del empujón con el otro, esa cosa, ¿no?, de estar en contacto con el otro. Él hablaba muy bien del Claro. fútbol, de cómo era el fútbol creado por los ingleses, por eso hay algunas, después en algún, si nos alcanza el tiempo, en alguno de los cuentos habla sobre la forma de ver el fútbol Tal cual. entre dos técnicos importantes de nuestra selección argentina. Es así. Dos formas distintas de ver el fútbol, claro. Eh, bueno, eh, ¿qué más podemos decir del negro? Bueno, Muchas cosas podemos más. mencionar muchísimas cosas. Algo que quiero mencionar y que no quisiera olvidarme. eh, Él, cuando volviendo un poco, vamos a retroceder un poquito y después avanzamos, la forma en que incursionó en su carrera como dibujante, antes de ser, bueno, por supuesto un narrador, aunque ya era un narrador. eh, Hablábamos justo en off, comentábamos de cómo empezó su carrera o cómo inició, cómo supo él que tenía que seguir la carrera de dibujante. Y como lastimosamente en la escuela no encontró su lugar, ¿sí?, porque no hubo quizás alguna materia o algo que le permitiera él continuar con sus estudios, él hizo un curso por correspondencia. Ese curso por correspondencia de la Escuela Panamericana de Arte, dirigido, que estuve inclusive investigando algo, por Hugo Pratt, un historietista italiano, tuvo la posibilidad por lo menos de acercarse a distintas miradas de dibujantes importantes de la historia. Y aunque en su momento quizás sus mismos familiares, inclusive su hermana, decía, bueno, pero un curso por correspondencia, la verdad que no le veo mucho sentido, o quizás pensaban que no iba a llegar a ningún lugar, o todos creían que era un curso que no servía para nada. Y él mismo lo dijo, a mí me sirvió el curso por correspondencia porque yo pude inclusive tener algunos aspectos técnicos, entender algunas cosas del dibujo, pude reconocer algunas cosas que inclusive hasta el día de hoy, lo dijo en su momento en alguna entrevista, todavía lo seguía utilizando. Así que podemos entender entonces cómo la carrera profesional de alguien no necesariamente tiene una línea recta. Y a veces uno tiene que estar atento a esos mensajes que llegan, digamos, del recorrido, del día a día, porque convengamos, ¿no? O sea, no es una línea recta encontrar tu vocación o encontrar lo que vos querés hacer. Él de determinada manera estuvo en una búsqueda y yo creo que él tuvo esa sinceridad consigo mismo de decir, bueno, esto es lo que yo hago, es lo que yo quiero y de alguna manera voy a encontrar la forma de hacerlo. Está bien. Que bueno, también eso es un lindo mensaje para los chicos jóvenes, los chicos de hoy, ¿no? En esta búsqueda de lo que quieren hacer en su vida, que a veces es tan difícil decidirlo o encontrarlo. Bueno, tomar como referencia esto, ¿no? Que bueno, a veces cuesta, a veces demora un poquito el tiempo, pero las cosas se van aclarando y bueno, fíjate lo que llegó a ser este personaje, ¿no? Tal cual. Hay una frase muy linda sobre las malas palabras, porque él las definió muy bien. Dice, la mala palabra no nació así, la sociedad la hizo mala. Bueno, es para recomendar también, si pueden escucharlo, pueden leer un resumen de lo que él expuso en el Congreso de la Lengua Española en el año 2004. 2004, si no estoy mal, sí, fue el tercer congreso que se realizó en Rosario. En Rosario. Y justo él es el invitado para realizar la apertura del congreso. Exacto. Estaba en la mesa de las personas muy destacadas y él decía que no sabía bien por qué lo habían invitado, así con ese humor que lo caracterizaba, porque dice, bueno, si vamos a hablar de internacionalización es porque acá hay gente que está capacitada para hablar sobre ese tema. Pero bueno, yo voy a decir algo y comenzó a hablar sobre las malas palabras.
y decía, ¿qué son las malas palabras? Dice, son malas porque algunas tienen más calidad que otras, o unas le pegaran a las otras. ¿Qué son las malas palabras? Y él llega, dice, son como, hay distintas teorías para explicar eso, pero su teoría era que como las hemos dejado de lado, las hemos marginado por cuestiones morales, por prejuicios, entonces como que se hicieron tal vez más fuertes, ¿no es cierto?, más Claro, sonoras y que suenan con otra fuerza, decía él. tal cual. Por eso también decía que a él no le preocupaba, por ejemplo, que los chicos jóvenes utilicen las malas palabras, que a veces llaman palabrotas, porque en realidad lo importante es que los chicos puedan tener instrumentos para poder expresar, para poder interpretar lo que sienten y lo que piensan, Tal cual. más allá de si usan malas o buenas palabras, ¿no? Tal cual. Está Bueno, muy vamos a buena esa aprovechar situación. para leer una frase de las tantas. Trajimos varias, pero bueno, No las podemos no leer vamos a todas. a poder leerlas a todas. Eh, bueno, acá hay una que tiene que ver mucho, bueno, con él y el fútbol. Se aprende más de la derrota que en la victoria, pero prefiero esa ignorancia. Y bueno, y acá justamente, antes de pasar al siguiente tema, hablamos de esa rivalidad que hubo tanto en el periodismo como en el mundo del fútbol, de dos grandes entrenadores que tuvo, bueno, la selección argentina, como es el doctor Bilardo y Menotti, que uno tenía un estilo un poco más prolijo y si se quiere como que era una persona que estaba más del lado del buen fútbol y de hacer las Ujú. cosas bien o que se vea lindo todo o hacer las cosas de la forma correcta, y otro que pensaba de que había que ganar o ganar, o sea que no había que había que utilizar todos los medios, así sean medios legales o no, pero hay que llegar a la Lo victoria. importante era el resultado. Tal cual, exactamente. Entonces, inclusive dentro de esa disputa y quizás en su momento de esa rivalidad que hubo, él en cierta manera y a su estilo supo, digamos, dar su opinión y supo participar de una manera no tan hostil. Exactamente. Ese cuento está en este libro que ya vamos a mencionar, que son los últimos cuentos inéditos que se fueron publicando, y el cuento se llama... Gana el que tiene la razón. exacto, ¿ya lo habías dicho? Sí. Perdón. No, no, no lo había Ah, mencionado. el que gana siempre tiene El razón. que gana siempre tiene razón, tal cual. Así es el nombre. Bueno, y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, su destacada historieta, ¿no? Inodoro Pereira. Exacto, y fue la forma en que él empezó. De hecho, nosotros empezamos un poco con una parte literaria, bueno, hablamos un poco de las caricaturas, pero él empezó con esta obra que de hecho en Ediciones La Flor, Daniel Mm. Divinsky fue el editor, y como siempre dijimos, fiel a su estilo, tuvo la oportunidad, inclusive lo dijo el mismo Daniel, de tener o de participar o de trabajar con editoriales que le hubiesen proporcionado quizás una Muchas. mejor pasar económico, una mejor propuesta económica. Sin embargo, la mayoría, diríamos, de su obra, salvo los dos últimos libros póstumos que fueron publicados por la editorial Planeta, que es Ujú. 100% negro y Negarlo Todo. Hago un cortito paréntesis acá, que ese libro, por cuestiones legales o por disputas entre su segunda esposa y su Hijo. expareja y el hijo, perdón, hubo una disputa y bueno, si se publicaba o no, y bueno, se decidió, que es otro tema, Ujú. que se hiciera con esta editorial. Quien participa en la edición de ese trabajo, dice Daniel, fue también un compatriota, la verdad que me enteré y no sabía, Daniel Samper, hijo, en realidad sobrino de un expresidente de Colombia. Bueno, Mm. en ese libro dice que se hizo una edición bastante fuerte. Al negro dice Daniel, que fue, digamos, el editor de casi toda su obra, dice, no tenía muchos problemas, fiel a su estilo, era como que él entregaba el original, y casi nunca o muy pocas veces revisaba lo que yo corregía. Decía, no sé si es por vagancia o porque estaba muy seguro de lo que hacía, pero entregaba sus obras, la editaban y él decía, no, ya está, así como Está, la editaste, no está tengo bien. ningún tipo de problema. Entonces tenemos estos dos libros. En su obra, bueno, volviendo a Inodoro Pereira, fueron 32 libros de Inodoro Pereira y 12 de Buggy el Aceitoso, que Ujú. realizó en Ediciones La Flor también.
Y bueno, para hablar un poquito de su obra de una de sus obras más importantes en cuanto al tema de la historieta, en este caso tenemos a Inodoro Pereira, que fue una sátira al gaucho Martín Fierro Exacto. y es como en determinada manera quizás alguno lo puede malinterpretar como una burla o no, pero en este caso él en realidad estaba rindiendo un honor y tratando de, en cierta manera, de desmitificar un poco la Claro. figura, esa figura mítica del gaucho que no se mueve o que no El dice o que gaucho no habla, vago. que no tiene, claro, que simplemente es poco expresivo. En este caso era una persona sabia, de una manera de hablar muy, muy particular, o sea que se van a dar cuenta, bueno, los que leyeron alguna de sus historietas, de que él tiene una forma que parece ignorante, pero que en realidad es muy coloquial. Exacto, y acompañado por el personaje del perro, Mendieta, con el Mendieta, que que tiene unos diálogos muy lindos, por eso es muy interesante leerlo, muy ricos. Y bueno, en esto que vos decías que es un gaucho que recibe en el lugar de donde vive, invita a la gente a su casa y conversa y es más abierto por esa comparación que hacíamos, ¿no es cierto?, con las otras figuras del gaucho presentadas por otros autores en otra literatura. Y había una frase que justamente sale de Inodoro Pereira, que dice: la muerte nivela a buenos y a malos, don Inodoro. Lo malo es que nivela para abajo. Bueno, qué ocurrente. ocurrente, con humor, toca el tema de la muerte también, ¿no? De esa manera. Bueno, ha sido reconocido Fontana Rosa durante su vida y después también, ¿no? Ha recibido premios. ¿Podemos nombrar algunos, Miguel? Sí, antes de mencionar algunos premios, no quiero olvidarme por su colaboración que hizo con Lelutier. Mm, Eh, Ellos mismos dijeron que, bueno, ¿cuál sería el trabajo del negro en Lelutier? Él es un colaborador artístico. Bueno, colaborador artístico es una palabra bastante pomposa. Él nos mandaba chistes, era lo que decían ellos, claro. simplemente eso, o sea, les mandaba chistes. De hecho, la primera vez que los fue a ver el negro a Lelutier, que estuvieron en Rosario, él dice, para mí fue algo, o sea, me voló la cabeza, me impresionaba mucho su prolijidad o esa forma en que hacían los chistes, ese humor que era el humor que a mí me gustaba, o que era el humor que yo pretendía hacer, la verdad, excelente. Y bueno, yo creo que gran parte, inclusive parte de la influencia de Lelutier, de su colaboración, también está reflejado su obra. Bueno, ahora pasemos Exacto. a lo que Y son sus... otra Sí, cosita, perdón. otro dato, además de colaborador de Les Luthier, bueno, después además de escribir chistes que están editados así en forma individual, hay historietas, hay novelas, escribió 3 novelas, bestseller, El Área 18 y La Gansada, libros de cuentos, que bueno, sería muy largo nombrarlos a todos, incluso fue intérprete y actor en algunas películas. Claro, una Así vida que realmente, una intensa, carrera intensa. interesante, intensa, intensa. Bueno, tenemos acá premios y distinciones por el Senado de la Nación. Se le otorgó el premio Domingo Faustino Sarmiento, una mención de honor que Ujú. se le hizo en el Festival de Libros de Guadalajara. Ah, Se le dio el reconocimiento de la Catrina, bueno, recibió el premio Conex en el 92, 94, Conex Platino. Bueno, el Día del el Humorista Día del Humorista, se, que no lo se- sabíamos. el Día del Humorista es el 26 de noviembre, ¿sí? En honor al nacimiento de Roberto Fontana Rosa. Y el Centro Cultural Rivadavia, que previamente se llamaba Rivadavia, a partir del año Exacto, 2013 se llama Roberto Fontana Rosa. exactamente. Bueno, y eh, llegamos un poco al final de su vida. Lamentable lo que le tocó pasar, lo que le tocó asumir justamente como dibujante, ¿no? Porque él perdió su capacidad para dibujar porque, bueno, estuvo diagnosticado con esta enfermedad ELA, pero no bajó los brazos, no se rindió y, bueno, terminó su carrera siendo muy reconocido.
falleció en el año 2007, ¿no es cierto? Exactamente, en la ciudad de Rosario. Allí descansa en paz junto a su Rosario querido, que nunca quiso abandonar, y con el reconocimiento de todos los hinchas de Rosario y de toda la gente rosarina que lo admiró y lo quiso mucho. Tal cual, de hecho, el día de su muerte pasaron por la cancha y estuvieron unos minutos ahí esperando, bueno, a que en cierta manera pudiera ver de alguna forma la cancha por última vez, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra frase? Esta es muy buena. Dice, para el sabio no existe la riqueza, para el virtuoso no existe el poder, y para el poderoso no existe ni el sabio ni el virtuoso. Muy, pero muy buena. Una muy buena frase para culminar, sí, y para terminar realmente este micro interesante, y la verdad un gusto poder recorrer su vida, recorrer sus textos, y bueno, invitarlos a todos a que se acerquen a la biblioteca, todos los asociados o todos los que bueno aún no son socios, que se animen, que vengan. Quizás es un momento particular, un momento difícil, en donde si quizás no tenés la posibilidad de adquirir un texto porque cada vez son más costosos o se hace muy difícil acceder a los textos, bueno, tenés una buena opción acá en Porteña, acá en la biblioteca de ser socio y bueno, de aprovechar todos estos recursos que realmente están para ustedes, para que se usen. Exacto. Para los socios y para los no socios, también invitarlos a participar en todas las actividades que se programan desde la biblioteca, como las visitas de escritores y escritoras, talleres que se están realizando. Bueno, tenemos el concepto de una biblioteca abierta, no solamente donde se guardan y se prestan libros, sino donde un lugar donde se pueda encontrar los integrantes de la comunidad porteña, conversar, intercambiar opiniones. Así que bueno, están todos invitados y por supuesto reiterarles esta invitación a asociarse, como lo dijo muy bien Miguel. Bueno. Fue un gusto y esperemos encontrarnos pronto. Nos vemos. Gracias.